El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Tenemos un Dios que no es natural. Él es sobrenatural. Si por un momento tú llegaras a pensar lo grande, lo poderoso que es nuestro Dios, créeme que podrías comprender las grandes riquezas que Él tiene para ti. Pero al ser nuestra mente un poco limitada, al nuestra mente fijarse sobre todo lo que ve, pues hacemos de Dios un Dios natural. Y hoy vamos a ver que la actitud nuestra que tenemos hacia Dios juega un papel importante. Así que abre tu Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 13 y 15. Vamos a omitir el 14. Génesis capítulo 18, versículo 13 y 15. Y dice así la Biblia: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Hoy hablaremos de un mensaje que a muchas personas les gusta oír. Un mensaje que trae emociones, un mensaje que trae consuelo, esperanza. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Pero a veces cuando el mensaje lleva tanto sentimiento y nosotros no llegamos a lograr lo cometido o lo expresado por el pastor o el líder, llegamos a pensar que Dios no quiere darnos lo que prometió. O que quizás nosotros necesitamos llegar a darle algo a Dios a cambio para que Él obre en nuestras vidas. Y sin darnos cuentas, pasamos a las obras. A veces muchas personas piensan que deben dejar esto, deben dejar aquello, y sí es bueno. Pero no solo por el hecho de que tú lo dejes, Dios se va a mover. Porque es que Dios ya lo prometió. Si tú lees detenidamente Génesis capítulo 12, Dios le promete a Abraham ser el padre de una gran multitud. Y esa promesa siguió fiel. Cuando ya se empezó a materializar, vemos nosotros que hubo cierta risa, en primer lugar, en el patriarca. Y ya vamos a ver por qué esa risa no es como muchos comentaristas dicen, que es una risa de incredulidad. No, porque a la altura en la que ya está Abraham, de caminar con Dios, de tener una comunión con Dios, no había campo para la duda. La duda se expresa, sí, en el capítulo 15 y 16. Pero Dios le dice: dejas tus temores. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Así que Abraham entra en una confianza con Dios. Luego el capítulo 17 vemos que se sella el pacto y no se selló con Isaac, se selló con Ismael. Y ya te decía que Ismael representa la carne. Así que tú y yo hacemos un voto donde sujetamos nuestra carne para que pueda nacer el Espíritu. Al capítulo 18 ya vemos que Dios viene y le dice a Sara: mira, tú en el 17 entraste en mi pacto,
el pacto que yo hice con Abraham, ahora tú formas parte de ese pacto, y ahí es importante que tú entiendas que tú eres bendición no solo para tu vida. Tú eres bendición para muchas personas si logras entender que el ser bendición no es que tengas mucho dinero, tampoco que carezcas, no. Ser bendición es que donde tú vas, va Dios, porque es que el Señor está contigo las 24 horas. Muchas personas piensan que Dios está solamente en la iglesia o está solamente en el devocional y se equivocan cuando morbosamente están viendo a una mujer. Pensamos que Dios no está ahí, en esos pensamientos. Dios está ahí. Lo que pasa es que Dios te está mirando. Cuando tú estás en el baño, te estás duchando o quizás haciendo alguna otra cosa, Dios te está viendo. Dios está ahí. Porque es que Dios no es algo intermitente que viene, se va, no. Pero sí puedes tú contristar al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Acallarlo. Dios está en tu sueño. Ahí está en la Escritura. Dios está las 24 horas. Pero a veces nos olvidamos y cometemos errores. En tu mal genio, Dios está. Lo que pasa es que es un producto de tu carne y tú no lo quieres entender. Así que, vuelvo y te repito, cuando escuchamos un mensaje así, nos emocionamos y llegamos a pensar que para ello debemos dar a Dios algo a cambio y pasamos a las obras. Es como cuando uno le promete a su hijo una colombina y le dice, mira, si tú te portas bien, te doy una colombina. Y muchos cristianos están condicionados porque creen que deben portarse bien para que Dios les dé lo que prometió. Y resulta que Dios ya lo ha dado. Pero ¿cuál es tu actitud frente a lo que Dios te prometió? Llegamos al punto de materializarse. Sara sería madre. Por ello, debemos ver que no hubo incredulidad en Abraham y en su risa, pero sí en Sara. Porque en todo lo que hemos venido estudiando, hemos llegado a la conclusión que el patriarca comenzó a obedecer a Dios, y hoy te invito a que obedezcas a Dios, pero tú tienes que entender que esa obediencia debe ser producto de tu fe. Tu obediencia a Dios debe ser producto de tu fe, no de tus obras. Aunque la fe y la obediencia te llevan a realizar obras. Pero Dios no ve las obras, sino lo que ve es tu fe. Lo que pide Dios es que nuestro caminar en Él, sí, porque al caminar tú con Dios, vas sabiendo que a Él le agrada la obediencia cuando ésta está fundamentada en la fe. Y muchas personas preguntan ¿qué es la fe? ¿Será que la fe es cuando me imponen manos? ¿Será que la fe es cuando llega el ungido traído de Marte o traído de Saturno o de Plutón y se hace una gran publicidad y muchos ven que ese ungido la gente se cae y hay manifestaciones? Y a veces nos equivocamos porque si bien recibimos, pero vamos a casa y se va como agotando. Y pensamos que es que necesitamos la visita de otro ungido. No. Tu caminar en Dios te hace entender que a Él le agrada la obediencia. Y cuando esta obediencia está fundamentada en la fe, hay resultados. Porque es que solo por la fe
podemos entender que todo nuestro andar es el reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Y eso lo vimos en el capítulo 17, cuando el Shaddai, el Dios Todopoderoso, se aparece y le dice: anda y sé perfecto en mis caminos. Y muchas personas creen que la perfección es: no hagas esto, no hagas aquello, mira qué haces. No, la perfección es cuando tú entiendes y logras entrar en esa dimensión en la cual Dios llevó al patriarca. ¿Y por qué es tan importante este pacto? Porque si bien este pacto, te lo repito, fue dado en un tiempo de gracia, no estaba la ley, pero sí gracia. Dios tuvo gracia para con Abraham, le llama y Abraham entiende ese llamado. Y vemos que anda en ese llamado. Es para nosotros algo muy similar a este tiempo en que vivimos bajo la gracia de Dios. Tú puedes tener todos los dones, puedes tener todos los ministerios, puedes tener toda la unción e ir camino al infierno. Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios ve tu actitud en su caminar con Él. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 17, versículo 17. Léelo por favor conmigo. Génesis 17, 17. Dice la Biblia: luego Abraham se postró rostro en tierra por respeto a Dios, pero se rió para sus adentros y pensó: ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz un hijo? Génesis 17, 17. Ahí tú lo ves en pantalla. Muchos comentaristas dicen que ese se rió, pero se rió para sus adentros, es un símbolo de incredulidad y la ponen al mismo nivel que la risa de Sara, capítulo 18. Pero hay una gran diferencia en la risa de Abraham, porque la Biblia dice primero que Abraham se postró rostro en tierra por respeto a Dios. ¿Qué actitud había en Abraham? Si bien era catalogado el amigo de Dios, el amigo sabe guardar la distancia de respeto y de decoro hacia su otro amigo. Porque si la amistad se rompe, pues ya deja de ser amistad. Así que Abraham se postra sobre su rostro y se ríe. Esta actitud es una actitud de reverencia que asumió el patriarca Abraham. O sea que podemos interpretar que la risa del patriarca brotó de una sorpresa gozosa y agradecida. Es como cuando alguien llega y te da una buena noticia. Tú te alegras, tú te ríes, te gozas. Y es que la Biblia dice que dichoso es el corazón. Una persona que le da rienda a los malos pensamientos, que le da rienda a la frustración, que le da rienda a los problemas, que le da rienda a toda la serie de cargas y compromisos que tiene, pues terminará enfermo. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice en Proverbios, miremos Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, 22. Dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Léelo. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. A veces uno se angustia de los compromisos, del pensar cómo voy a pagar, del pensar cómo voy a responder, del pensar que mucha gente llega y te bombardea con malas noticias, que te dice, si ve cómo está la situación. Hace poco llegó un hombre y me dijo, mire, ¿cómo están las ventas? Yo le dije, bueno, dijo, sí o no que están mal, están muy bajitas. Y yo reaccioné y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué está sucediendo? La risa de Abraham es una señal física de la obra interior de Dios. La risa proviene de un corazón alegre. Por eso la risa y la alegría hermosean el rostro, cambian el semblante. Así que el patriarca no se asombra porque él ha visto que Dios es un Dios poderoso. Viene de tener su encuentro con el Shaddai, el Dios todopoderoso. Así que el Dios todopoderoso le dice, vas a tener un hijo. Y él dice, bueno, estoy anciano, pero Dios lo puede hacer. Por lo tanto, la sonrisa del patriarca es una sonrisa incontenible. Surge no de ninguna duda sobre el cumplimiento de la promesa, sino que le sorprende el modo inesperado en que Dios cumplirá la promesa. Porque él dice, ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz un hijo? Imagínese usted cuánto tiempo llevarían juntos, que él ve que ella es una mujer estéril, que definitivamente no pudo, que ya cesó toda oportunidad, que ya se acabó toda posibilidad, pero en él había una actitud de confianza, una actitud que le hacía confiar en que Dios es poderoso. ¿Cuál es tu actitud? Tú escuchas el mensaje, todo va bien, termina el mensaje y todo vuelve a estar normal. O quizás peor, y necesitas volver a oír otro mensaje. ¿Por qué no vas recargando y vas como la luz de la aurora? La Biblia hace una comparación, el apóstol hace una comparación, como cuando la noche se empieza a desvanecer. Cuando uno está en el campo o Dios le ha permitido disfrutar de un amanecer, uno ve cómo la sombra va pasando, va cesando y va aclarando el día. Llega un punto en que no es oscuro, no es de día, pero no se detiene. Pero hay muchos cristianos que se han detenido. Han trabajado por una bendición,
han luchado por la bendición y ya comienza a vislumbrarse y se quedan quietos. Han detenido su fe, su confianza. Hoy Dios quiere decirte, no te detengas. Sigue como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La risa es igual que el danzar en la Biblia, porque en las Escrituras tanto la risa como el danzar era una expresión en el semblante. Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. 2 de Samuel 6, 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Vuélvelo y léelo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod. Así que Dios es un Dios que todo lo ve. Es un Dios que todo lo sabe. Es un Dios que sabe qué hay en ti. ¿Cómo tú puedes acrecentar la fe y hacer que tu mente, que todo pensamiento negativo, sea cautivo y sujetado por la palabra? Cuando llenas tu mente de la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Cómo hacer crecer tu fe? Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y comienzas a descansar. A descansar. Descansar no es que te acostaste a ver la televisión. No. Descansar no es que te volviste lochudo. No. Descansar es cuando tú entiendes que Dios es el que provee. Dios es el que provee. Hemos enseñado con mi esposa a nuestros hijos de que ellos son bendición. Donde estén, son bendición. En el colegio, son bendición. En la calle, son bendición. Y cuando llegan a algún lugar, comienza la gente a brotar y a llegar. Pero si uno se ufana, pues déjame decirte que quien debe recibir la gloria no la recibe, porque tú eres la gloria de Dios. Tú eres la gloria que va de lugar en lugar, mostrando a los demás la grandeza de Dios. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Sí, ve eso normal. Soy bendición. Soy bendición. Ahora, la risa en el Antiguo Testamento está ligada con la actitud, porque Dios sí censura la risa de Sara. Ella recibe la noticia de ser madre y ella se ríe, pero su risa no fue de confianza. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 13 y 15? Luego el Señor le preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo? O sea, ¿por qué ella dijo, ¿será posible que yo tenga un hijo siendo ya tan vieja? Y cuando llega el mismo Dios y le habla, ella dice, no, yo no me reí. Pero el Señor le dice, sí, tú te reíste. Por eso Dios le dice a ella, ¿acaso existe algo imposible para el Señor? Hoy yo te quiero preguntar, ¿habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá
algo que el Señor no pueda hacer? Tú dirás, no, pero dudas en tu corazón. Tú dices, no, pero haces las cosas a tu manera. Tú dices, no, pero estás pensando cómo hacerlo. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer. La palabra de Dios lo dice. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.